están? Bienvenidos a otra edición de Conéctate con Tribuna Vinotinto, este espacio que tenemos para conocer un poquito más sobre los vinotintos en el exterior, venezolanos que militan fuera de Venezuela y periodistas también, porque ellos nos ayudan a estar un poquito más informados, nos ayudan a aprender de fútbol todos los días, a generar matrices de opiniones, a ver qué está pasando con la Vinotinto y todo lo demás, así que para eso hicimos este espacio, conocer ese lado humano, ese lado de los jugadores fuera de la cancha, de los periodistas fuera del estudio. Hoy con un invitado muy especial como siempre, tratamos de buscar lo más resaltante para ustedes. Hoy lo tenemos a Walter Reinaldo Cata Roque, para nosotros un gustazo, un placer. Yo en lo personal lo admiré muchísimo cuando estuve en DirecTV Sports, así que vamos a repasar todo lo que ha sido su trayectoria allá en Venezuela y luego cuando sale de Venezuela. Ha sido tremenda la trayectoria de Walter. Ya lo vamos a buscar acá para hacerle una trayectoria tremenda representando a The Strongest en Bolivia junto a César Farías, al Orlando City, acá en Estados Unidos y un montón de cosas más, pero lo más importante de Venezuela. Walter Reinaldo, el Cata Roque. Hermano, bienvenido a Conéctate con Tribuna Vinotinto, gracias por asistir a esta invitación. No, muchas gracias a ti y a todas las personas que están pendientes, y para mí un gusto tremendo pues estar acompañándoles y hablar de fútbol, que sin duda alguna es eso que nos une, que termina siendo ese vínculo, ¿no? Que nos mantuvo, nos mantiene y que nos mantendrá siempre, porque decidimos este estilo de vida, porque lo llevamos siempre y forma parte, como quien dice, de nuestra hábitat natural. Yo siento que cuando uno vive el fútbol, independientemente, a ver, como jugadores, como cuerpo técnico, como periodistas, pero cuando tú lo vives hay cosas de la vida que tú asemejas al fútbol, ¿no? Hay frases, de hecho, que dicen en la vida y en el fútbol, digamos, siempre tienes segundas oportunidades, sí, siempre hay revanchas, es decir, tú las asemejas. Sí, totalmente. Yo creo que el fútbol, yo tengo la fortuna de, desde muy niño, tener esa, como quien dice, esa conducta arraigada. Vamos de una vez a repasar esa carrera, porque vamos desde tu abuelo, weón, que estoy seguro que de ahí vienen tus inicios. Sí. Tu abuelo es campeón de la Copa América, tu abuelo es campeón 5 veces como técnico en Venezuela. ¿Cómo comienza esa influencia del abuelo Cata Roque sobre, a ver, del mismo nombre, Reinaldo Roque, desde chiquitico hacia el fútbol? Tú sabes que de niño, la verdad, siempre ir a la casa de mi papá, yo soy de padres divorciados, ir a la casa de mi papá era el vínculo con el fútbol, y no fue sino hasta después de los 6, 7 años cuando yo empecé a ver la magnitud. Y resulta que tú almorzaba con Pedro Febles, con Saúl Maldonado, estaba Guacharaca Baena, estaba Carlos Maldonado, Laureano Jaime en una cena, y yo no entendía. Y eso para ti eran los panes de tu abuelo y de tu papá, cualquier cosa. Yo no entendía nada de lo que pasaba, y evidentemente se empezó a generar una relación, ¿no? Claro. Pero yo no entendía realmente qué era lo que pasaba en ese momento. Entonces, siempre que me tocaba visitar a mi papá o estar en la casa de mi papá, había ese vínculo grande con el fútbol. Mi papá fue futbolista profesional en el Canarias, en el Galicia, fue campeón de la Copa Venezuela, y mi abuelo, director técnico con amplia experiencia, y pues bueno, ese vínculo siempre estuvo. Claro. Pero sí, de niño, con todos estos tipos que te nombré, hoy por hoy tengo una relación con ellos como si fueran mis tíos, como si fueran familia, porque eso se quedó así. Y pues... De hecho, eso está en tus redes, uno por ahí lo ve, a Guacharaca Baena, de la relación con Maldonado, después también. Sí, bueno, con Carlito, imagínate, con Giancarlo, claro. De niño, también por mi tío Luciano, que jugó que fue dirigido por Giancarlo en Táchira por Carlos en Táchira en su momento. Entonces, a ver, es una relación de esa de fútbol que, insisto, claro, te marcan la vida y que después terminan dándote como que herramientas importantes, porque es como tener hacer una maestría sin saberlo, un máster, sí, yo qué sé, un posgrado. Entonces, bueno, eso dentro del fútbol, ¿no? De esos que no tienen títulos, pero son códigos que están ahí y que te enriquecen, y que el que lo sabe se siente bien en un camerino, en una cancha, pero no hay un título que lo define. Si hay códigos de camerino, por ejemplo, que no hay título, no hay palabras que lo definan. Es una vaina que tú la llevas como dentro de ti, en tu corazón, en tu manera de ser. Es una línea muy delgada entre lo normal y algo que como que es muy, muy delicado, ¿no? Sí, que si no lo cumples estás, bro. Sí, es una línea muy, muy cerrada. Siento que haber vivido tantos años cerca de
no nada más los equipos que dirigía mi abuelo, porque mi abuelo cuando dirigía en Táchira, por ejemplo, en el 92, yo tenía 10 años, pero dirigía en San Cristóbal, entonces lo veía, pero imagínate, mis recuerdos son muy vagos, pero recuerdo en el Brigio Iriarte alguna vez, y mi papá era presidente, no, secretario general de la Asociación Única de Futbolistas Profesionales en aquel momento. Claro. Entonces, más entraban los vestuarios y más estaba en la vida de fútbol de los equipos que no dirigía mi abuelo que los que sí. Entonces, relación con Rafa Santana, con Manuel Plasencia, con Raúl Cavaleri, con todos estos tipos que son Eduardo Borrero, Ali Cañas, tipos que fueron un peso histórico en el fútbol profesional de nuestro país. Todavía, o sea, eso quedó escrito para siempre. Ahora, absolutamente. ¿Cuál fue tu primer estadio, Walter? ¿Cuál fue el primer estadio que tú recuerdas donde te llevaron, no sé, a alentar, donde tu abuelo fue a trabajar y tú digas, verga, este es mi primer recuerdo de este estadio en Venezuela? Sí, bueno, los mejores recuerdos, o el primer recuerdo así, es un Marítimo Táchira en el Estadio Olímpico, por la relación que te digo que tenía con Pedro Febles. Aparte era uno de mis ídolos. Yo recuerdo en esa etapa de niño, imagínate, ver a Pedro Febles y la gente como gritaba de Pedro Febles cuando se ponía la camiseta 20 Marítimo. Claro. Wow, el estadio estaba lleno, chamo, o sea, era una locura. O sea, y el estadio lleno, completo, que decía, no, que el fútbol, el boom vinotinto, no, ya va. Espérate, Táchira Marítimo en el Estadio Olímpico era una locura. Sí. Y ese recuerdo yo de no saber qué pasaba, pero estaba Pedro ahí y la gente gritando por Pedro Febles. Joder, era bravo porque, claro, entre José Hernández, Víctor Acosta, Jaime Ricardo Gómez, mi papá, decían, coño, a Pedro no le fue bien hoy, debe estar incómodo, o le fue muy bien hoy. Y después siempre fue el tipo top, el tipo del comentario. Era bravo, aparte en ese equipo jugaba Chita San Vicente, estaba Nelson Carrero, tenían un Daniel Nicola que era el arquero, Saúl Maldonado el central, después habían tipos como, después más adelante estuvo Juan Ramón Carrasco, Juan Manuel Mouro, eran equipos de fútbol de verdad, serio, importados de altísimo calibre, y Pedro era una diferencia tremenda, sí. ¿Qué extraña más hoy? A ver, saliéndome un poquito del carril, porque la idea es repasar tu carrera, ¿no? Digamos la línea, después responder los comentarios, que por ejemplo el tema de Vinotinto siempre va a estar, ahora se acerca la fecha, ahí nos vamos ligando con la gente, pero digo, ¿qué extraña más, Walter, hoy? ¿Aquel fútbol con el que tú creciste, donde estaba tu abuelo, esa cultura de fútbol, o el fútbol que tú trabajaste, el fútbol un poquito más moderno, el fútbol un poquito más, con toda la responsabilidad del mundo, la digo, más manchado, porque el fútbol venezolano, mientras más van pasando los años, más manchado de política y de dinero está? Pero el fútbol venezolano al fin, es decir, ahí siguen creciendo estrellas, y yo lo amo y lo quiero, y lo voy a querer para siempre. ¿Qué extrañas tú más? Tú sabes, esa pregunta yo me la hice muchas veces y me das en la llaga. Sí, porque no voy a decir hoy porque tengo 4 años ya que salí de Venezuela y evidentemente el diarismo es el que te hace firme en este tipo de fuentes, por llamarlo de alguna manera. Pero el fútbol en donde yo crecí no fue nunca parecido en el que trabajé y mucho menos el que está ahora. El fútbol en el que yo crecí, en el que fui niño, en el que iba al estadio, en el que jugaba con los potes, con los hijos de todos los jugadores, dirigentes, entrenadores, con los que hoy tengo muchísima relación, porque el fútbol te da eso, te da relaciones para toda la vida. Mi abuelo siempre decía que si el fútbol no te deja amigos es porque nunca estuviste en él, ¿no? Entonces imagínate lo que termina siendo el fútbol, ¿no? Pero ese fútbol, cuando yo empecé a trabajar en el 2002, que Jaime Ricardo Gómez y Pedro Febles me llevan a su programa de radio, yo estaba arrancando primer semestre de la universidad, ya estaba con Jaime y Pedro en el programa de radio Directo y Sin Barrera en Radio Deporte, en 1590, en el Cafetal, en Santa Paula. Y ya empezaba a ser distinto. Había otra camada de periodistas, había otra camada de entrenadores, ya empezó a llegar la era informática, ya empezaron los egos a chocar mucho más fuerte, ya habían situaciones totalmente distintas que se daban fuera de la cancha.
Entonces, era otro tipo de fútbol, otro tipo de ambiente Sí. en el que no se parece al que yo crecí. Y el de ahora, pues bueno, imagínate con todo lo que ha pasado, pues bueno, uno lo ve con pesar y bueno, a ver, dentro de lo que cabe, todavía Venezuela sigue vendiendo jugadores, la liga sigue Sí, weón. jugándose, siguen saliendo futbolistas, para los dirigentes que son los que ponen la plata, cada uno de donde la haya sacado, cada uno con los roles que la haya conseguido, pues bueno, es dinero Viste que esos son temas del fútbol, lo que hablamos ahora, ¿no? Porque tú lo dices y te sí, ríes. Yo me río porque uno estuvo ahí, uno escuchó cuentos, uno sí. vio, pero son vainas que parece que no puedes decir porque son cosas del No, fútbol, son vainas que están ahí, pero sí. ¿cómo lo explicas? Hoy por hoy, el fútbol venezolano está pasando es reflejo de lo que pasa en el país, sin duda alguna. Total. Y luego, en la etapa 2002-2015, que yo trabajé en el fútbol venezolano de manera directa, radio, televisión, prensa escrita, eventos, giras, coberturas, yo lo conversaba con Carlos Domínguez, que nosotros fuimos pareja laboral en Claro. narración y comentario, te puedo decir, una centenar de partidos entre radio y televisión, por ejemplo. Carlos te jugó feo, te digo, yo voy a tratar de suavizar a la que me dijo, pero planchazo. Siempre, siempre. Y yo le hablaba el otro día y yo le decía, cuando ahorita que estuve en Venezuela, le dije, Carlos, esto no es lo mismo donde estuvimos trabajando, esto no es lo mismo y me lo reconoció evidentemente. Sí, es duro, te digo, aquí esa época que tú viviste, yo no la mencioné, no, de hecho, tú decías ahora, yo recuerdo en el 92, tenía yo 10 años, yo tenía menos un año, estaba en planes todavía, pero soy en el 93. Sí, Así que yo vi una época más acá, y luego laboralmente también fue por ahí 2011, 2012, hasta sí, hace 3 años más o menos. Entonces siento que viví esa etapa del fútbol venezolano donde comprendía que había choque de egos, donde comprendía que el dinero estaba comenzando a jugar, parece a veces más que el sí, balón. ¿No? Viví esa época y lo que veo hoy desde lejos, lo que uno escucha, es una vaina totalmente loca y lamentable. Y las alegrías son como, por ejemplo, al parecer le metieron mano al Olímpico de la UCB. Ahora cuando jugó la Vinotinto. Entonces tú dices como, le metieron mano, no lo arreglaron, porque tú te imaginas cómo sí. están los camerinos. Te imaginas que lo pintaron un poquito y ya. Te imaginas un montón de cosas, el desánimo, los jugadores jugando y también tienen familia, ¿sabes? Un montón de cosas Sí, que sí, tú ves hay el una fútbol cantidad de venezolano como con un factores, poquito de lástima. sí, no sé si lástima, pero hay una cantidad de factores extradeportivos donde ¿Sabes? son los que predominan más allá de la pasión real, ¿no? Que era lo empírico de antes, Sí. o qué pasa, o sea, yo no sé, pero a ver, tú sabes lo que tenía que haber costado hoy por hoy Gaby Urdaneta, Gerson Díaz, Carlos Maldonado, esa generación, con el dólar a 4.30 en Rubén Morán. Venezuela, esos tipos bravos y bueno, son cosas que nunca vamos a saber. Ben, hablabas ahorita de la universidad. ¿Cómo fue ese proceso cuando saliste de bachillerato y dijiste, ¿sabes qué? Voy a estudiar algo, ¿sabes qué? Me gusta el periodismo, ¿sabes qué? Quiero seguir en el fútbol. ¿Cómo fue? No, terrible, mi bachillerato fue espantoso, horrible. El bachillerato, una etapa brava, mucha, pienso yo, rebeldía de... Bueno, pero te la gozaste también, ¿no? Sí, totalmente. Recuerdo siempre una tía materna, se llama Efigenia, ella fue yo vivía en Margarita con mi mamá. Ahí naciste, ¿no? No, yo nací en Caracas, pero a los 11, 12 años me voy a Ajá. Margarita y a los 18 ya regresé otra vez a Caracas, ¿no? Okay. Pero recuerdo claramente que me fueron a buscar y me hablaron un día y nunca se me olvidó esa conversación, ¿no? Yo o sea, no tenía ni, o sea, como que no quería nada. Yo iba a la playa, iba mal en los estudios, no sé. Y un día después, más adelante, va mi papá con mi abuelo, justamente a Margarita, y Uy. ya se pudrió todo. Se pudrió todo. Y nada, me voy a Caracas, no había terminado el bachillerato, terminé el bachillerato como pude. Y un día mi papá me agarra y me dice, chamo, hay una posibilidad aquí en la Central, si entras en el equipo de fútbol de la Central, con Roby Cavallo, no sé qué, que es el director de deportes, a ver si te pueden echar una mano. ¿Por qué no estudias periodismo? Y yo, periodismo. No vale, yo voy con el viejo. Yo me crié con mi abuelo que se iba a la selección nacional sub-17 de Bolivia, después de haber dirigido Táchira en el año 2001, me parece. Sí, en el año 2001. Y mi abuelo me agarra y me dice, no, quédate acá porque yo no sé cuánto tiempo voy a estar allá. Bueno, y empecé, entonces me voy a la Santa María y Lino Parrela se portó muy bien. Empecé a estudiar en la universidad y resulta que en la universidad era un recontra crack porque pasaba todo con buenas notas
¿Por qué? Es decir, ¿por qué después de ese bachillerato? ¿Por qué en la universidad sí fuiste? No sé, pero lo que pasa es que en la universidad me parece que tenía mucho, a ver, me gustaba lo que estudiaba primero, el ambiente era bueno, tuve un grupo de amigos muy buena gente, buenos tipos y que sabían que cada uno iba por la suya. Y empezó ya los momentos donde empecé a trabajar ahí mismo y yo decía, ok, pero yo me quiero graduar ya porque sé que si me gradúo rápido ya puedo ocuparme mucho más tiempo en mi profesión. Claro. Entonces, ahí arranco a estudiar en la Universidad de Santa María y bueno, ahí le metí con todo y bueno, ahí cambió toda mi vida prácticamente. Después de la universidad, ¿cómo fue el proceso? A ver, porque yo seguí el fútbol. Me gradué tanto así en 5 años y medio y me retrasé ese último semestre por una sola materia. Yo es malísimo en matemática, terrible, pero terrible. Bienvenido terrible, al club, salud por terrible, eso. Y que era estadística y otra, no me acuerdo cuál otra, pero de resto, un crack. O sea, de verdad la universidad me fue muy, muy bien. Mira, después, ¿cómo es el proceso para llegar a DirecTV? Que estoy seguro de que fue una época dorada para ti, fue una época muy buena, porque ya estar, digamos, en el día a día del fútbol venezolano, dictaste muchos talleres y cursos de locución, y yo también recuerdo con Erasmo, con Max. ¿Cómo fue esa llegada a DirecTV Sports luego de que te gradúas o antes que te graduaras, tu pasantía? ¿Cómo fue? Antes de llegar a DirecTV, yo estaba con Bruno Gómez en la universidad, íbamos a una radio comunitaria en Chacao, se llama Indio Chacao, la radio era cualquier cosa, de verdad era cualquier cosa. Un día se cayó un árbol en medio del programa, el estudio censo, cualquier cosa. Y un día recibimos una llamada, estábamos en el cafetín de la universidad, Carlito Suárez nos llama por teléfono, la relación con Carlito Suárez en aquel momento era muy, muy buena. Ahorita tenemos mucho tiempo que no nos vemos, pero evidentemente cuando nos veamos, un tipo que yo le tengo mucho respeto, además. Sí, y yo lo tuvimos acá, de hecho, fue el estuve viendo capítulo. Estuve viendo. Tipazo. Sí, y Carlos acá él anticipó mucho y se vino mucho antes de todo y es un tipo muy preparado además, ¿no? Muy inteligente, de decisiones correctas, un tipo muy capaz. En aquel momento, Carlos Suárez, yo estaba con Bruno Gómez y nos llama, me dice, chamo, hay una posibilidad, va a abrir Deportes Unión Radio. Y yo le dije, bueno, Carlos, nos tiramos de pecho. O sea, tú me dices, vamos. No, ok. Y un día nos llama, hola, ¿cómo está? No se me acuerdo el nombre, me va a matar si ve esto. Es la secretaria de Luis Núñez. Luis Núñez era el presidente, el capo de Deportes Unión Radio, pero el capo, o sea, el capo. Y que se quieren reunir. Y claro, en la universidad, todos tus amigos me agarraban de broma porque decían, tú trabajando para el fútbol venezolano, no vas a vivir nunca eso, estás loco. De fútbol venezolano, ¿qué fútbol venezolano si el Madrid y Barcelona? Y bueno, ahí arrancó el tema y voy con Bruno a la reunión de Unión Radio, arrancan el lunes. Cuando me dicen así, yo, ¿cómo es la cosa? Sí, arrancamos el lunes. ¿Y eso qué día? No sé, un miércoles. Y arranca el lunes que teníamos jueves y viernes para terminar la relación con la otra radio. Arrancamos en horario estelar en Unión Radio a hacer 11 titular, se llamó el programa, que después lo tuvimos 10 años ininterrumpidos. 10 años, después se sumó Humberto Turinese, Max Cordaro, Carlos Domínguez. ¿No? Sí, teníamos un producto que hacíamos de verdad espectacular. Y en ese tránsito de 11 titular, en el 2009... Yo arranqué en Deportes Unión Radio en el 2007. En el 2009 me llama Luis Núñez a la oficina. Me dice, mira, carajito, ven acá. Vamos acá. Coño, te voy a llamar 3 noticias. 2 son buenas y una mala. ¿Cómo es la cosa? Sí, bueno. ¿Te llamo mala primero? No, yo dije, bueno, dame una buena, la mala y otra buena para siempre estar en el... Entonces me agarra y me dice, mira, te llamó Carlos González de DirecTV Sports. Tienes que ir allá, el tipo quiere que lo que tú haces aquí lo hagas en DirecTV Sports. Más nada. Uno me dice así, chao. La mala era que teníamos que cambiar el horario el programa de radio de horario, producto de este tema que ellos entre jefes habían cuadrado. Claro. Carlos González era el jefe en DirecTV Sports, Luis Núñez el de Deportes Unión Radio. Y la otra buena era que arrancábamos el año como con 5 anunciantes, pero mega top. O sea, y evidentemente eso me cambió la vida. O sea, fue un cambio así.
Y yo, bueno, salí de ahí, bueno, no me acuerdo qué hice ese día, pero fuimos a la reunión de DirecTV y ahí estaba ya Daniel Chapela, ya estaba Octavio Sazo, Wow. y después en el béisbol estaba Fernando Arreaza, John Carrillo, Ponti, Luis Enrique Sequera, puros caballos, caballos, Claro. caballos, y después en el fútbol, Y eh, posiblemente las mejores personas que puedas tener ahí para ese inicio, ¿no? Esa nueva etapa. no, absolutamente, porque yo recuerdo, y yo era el más chamo de todos, y cuando fuimos a hacer la ¿Cuántos primera años tenías cuando eso, cuando comenzó esa etapa? como 25 años, pero yo era un pelado, un chamito, chamito. Y yo recuerdo que la cuestión era, bueno, arrancas el lunes, vente, toma, pero tienes que tomarte una foto. Y me llama la tipa que te echaba la cuestión, que te arreglaba para la foto. Y me dice, no, chamo, tú tienes que dejar, tú te crece pelo en la cara, barba. Y yo le digo, no sé, nunca me he dejado la barba. Tienes que dejarte, porque estos tipos te parecen el hijo de los tipos. Y así fue, más nunca me la quité, pero así fue que ha sido todo y ya arrancamos. Y bueno, fíjate, DirecTV, wow, qué etapa brutal esa. O sea, eh, no sé cuánto, dos eliminatorias completas sudamericanas, siguiendo a Venezuela por toda Sudamérica, Claro. partidos de local y de visitante, totalmente en vivo. Inauguramos, o sea, fuimos los primeros en tener HD en televisión por cable en Venezuela. Claro. El equipo de trabajo era recontra brutal. Estaba Chapela, Octavio Sazo, Carlos Carlito Domínguez, Suárez. Bruno Ajá. Gómez. No, Carlos Suárez estaban aquí en Estados Unidos, pero en Venezuela estaba O sea, ¿tú no Chapela, coincidiste con Sazo. Suárez en Venezuela? No, él se vino antes de que yo entrara fijo en DirecTV. O sea, Yo juré que no sí. como freelance, sino que ya entrara en ese momento y pues mucho aprendizaje, mucho crecimiento personal a DirecTV. No te imaginas todo lo que nos dimos mutuamente, DirecTV a Claro. mí y yo a DirecTV, porque fue una etapa descomunal, descomunal. Fue muy rápido todo, fue todo muy rápido. O sea, todo se dio en una etapa donde Venezuela estaba compitiendo a altísimo nivel, porque fue en el momento, sale Richard Páez, entra César Faría, César, ajá. y Venezuela arranca esa eliminatoria. Ya Richard había dirigido 4 partidos, que fue el partido contra Ecuador, contra Uruguay. Colombia, contra Argentina y contra Bolivia. Ganan el partido en Bolivia, en San Cristóbal, se va Richard y debuta César contra Uruguay en el Centenario Montevideo. Ujú. Y en ese partido ya nosotros estábamos transmitiendo la selección nacional en vivo. Entonces éramos el canal Wow. de la selección de Venezuela. Claro. Éramos el canal del fútbol venezolano. Entonces todo eso en ese periodo de tiempo, pues evidentemente te marca la vida en todos Y los y aspectos. a todas estas, me imagino tu papá, weón, el orgullo, pero en el cielo, ¿no? Mi papá no es muy expresivo. No es un tipo igual que mi abuelo. Mi abuelo era más expresivo que mi papá. Porque mi abuelo era más, claro, era mayor, Claro. ya lo movían otro tipo de cosas, Claro. ya era más sensible no era el tipo rígido cuando era entrenador que tenía, yo qué sé, 50, 60 años, que era, ya cuando ya yo estoy en directiva, mi abuelo estaba en otra etapa de su vida y mi era más expresivo que mi papá. Mi papá era más firme, era bien aquí, pero esto evalúa, Era más crítico. pero crítico no en lo que yo hacía a nivel periodístico. Ojo, crítico en el tema de fútbol, en las conversaciones de fútbol, en Claro. los análisis de partido, en el criterio para ver el juego, para desglosar el partido, para desglosar el juego como tal. Claro. Entonces, fueron conversaciones totalmente diferentes con uno y con el otro. Pero una Cuando me divinura. sentaba con los dos, yo no hablaba, estás loco. Claro. Yo en las mesas con mi abuelo no. Mi abuelo sí me daba mucha participación, igual que mi papá, pero era algo como un código no escrito, ¿no? Cuando ya me Sí. miraban a ver para ver qué opinaba yo, o hablaba. Pero cuando no, yo Sí. callado y escuchaba qué Otra vez pasaba. lo que hablamos al principio de los Sí, códigos del fútbol. Están en una sí, mesa de familia, están en un camerino. Pero qué sí, no. divinura, ¿no? Poder tener estas conversas, weón, de fútbol. Una vaina que te enriquece, que te gusta, tú Sí. aprendes, escuchas. Y tú no sabes cómo extraño eso de mi abuelo. Ahorita cuando estuve en Venezuela, pues con mi papá sí hablamos, no como antes, porque, Ahora, tú porque sabes ya que en no. ese viaje yo me trasladé, bueno, en Instagram yo te vi en el coño de la vallita, toda esa vaina y yo decía,
Nada. Uno que tiene esa vaina tan latente, yo veía ese video y decía, wow, Venezuela, y ahora Venezuela a la vez, era nuestra casa y ahora la ves Sí. No, y el negocio de mi papá, la pizzería de mi papá es un está sitio de vigente. fútbol. Sí, es un sitio de fútbol. Y las mesas ahí al final, antes de venirme a Estados Unidos, pues es lo que te digo, o sea, la cantidad de gente de fútbol que hay, es un Sí, sitio que tiene una esencia de fútbol tremenda y después lo que extraño más es eso, poder sentarme con mi abuelo. Sentarme con mi abuelo es un privilegio bravo, o sí, sea, la sabiduría te la transmitía. Es un tipo, siento yo, que tenía esa capacidad de muy poco tiempo y con muy pocas palabras explicarte muchas cosas. Entonces, eso no se hace, se nace con eso. sí, Con eso se nace y era un tipo muy metódico, analítico, crítico, muy firme, un ser humano. Por encima de todo lo profesional, yo me quedo con la parte humana de él y creo que eso es lo que me trato de llevar en mi vida, ¿no? Todos los días. Chamo, ¿tú crees que tu abuelo se hubiese molestado si él hubiese visto los primeros 2 capítulos del podcast de On Fire TV? ¿Se molesta contigo? No, no, porque él me hubiese preguntado que qué es lo que queríamos hacer y le decía y se reía mucho. Él sabe que cuando surgió la idea de hacer el podcast, todo fue muy rápido. Yo estaba en Sí, Venezuela. Yo fui a Venezuela por un tema personal. Yo fui como quien dice, a yo mismo sacarme una espina, ¿no? sí. Fui, vi y bueno, ya pasó lo que me devolví y ya fue. O sea, visité a mis padres. ¿Llegaste a eh, pensar en quedarte antes de salir? no sé, a ver, yo había hablado con Johnny Ferreira en el Ah, bueno, Carabobo, Johnny Ferreira es muy amigo, es un amigo, es un tipo al que quiero mucho, es un claro. tipo al que respeto como profesional, es un tipo con el que tengo muchos años de relación y de amistad, y me dijo, vente a Valencia, que aquí podemos hacer muchas cosas en lo que queda de semestre y después vemos qué pasa en enero. Y yo le expliqué, mira, Johnny, yo voy, sí, yo voy a Valencia, todo bien, pero ojo que tengo esto, que si se abre la puerta de lo de Telemundo otra vez, y yo no te Claro, quiero dejar tirado. claro. Y justamente estando en Venezuela, como que se vuelve a dar otra oportunidad de otro club, que eso no lo puedo decir porque eso sí lo mantengo súper bajo Rayo. perfil. No, y entonces tenía la cabeza así, Claro. tenía la cabeza de par en par y dije, bueno, no, ya yo tengo aquí un camino recorrido, tengo aquí algo bien claro, bien elaborado, Claro. algo que me ha costado tiempo, dedicación y pues no lo podía tirar Como, al abandono. como inmigrante pasa esa vaina, ¿no? Uno obviamente quisiera regresar a Venezuela y tal, y qué sé yo, y te hace una perspectiva de con todo lo complicado que está, tú dices, bueno, pero al final yo puedo ser más feliz Lo que con pasa es esto y que hago esto. sí, Pero nos cuesta mucho, bueno, construir un camino fuera, verga, te cuesta tanto que soltarlo después como... bueno, tú sabes que yo hablé con Johnny al final cuando le dije que no me iba a quedar, Johnny me entendió perfecto todo, o sea, estaba Claro, recontra claro y una de las cosas que le dije, Johnny, lo que pasa es que lo que veo hoy no es lo que yo me imaginaba del fútbol, no es lo que, no, o sea, o sea, no tengo ese feeling con el que me fui, que yo me fui muy desgastado de los medios y del entorno por tanto tiempo de trabajo, ¿no? Pero claro. coño, o sea, ya le dije que tampoco me había matado o sea, motivacionalmente la idea, Claro. porque vi el ambiente que, no estoy diciendo que está mal ni que está bien, cada quien lo maneja a su manera, sino que yo sentí que tenía No que es lo continuar mismo, acá. güey. No, No puede ser lo evidentemente mismo. no, ni el país, ni la gente, ni siento que ya viví muchas cosas ahí que muchas personas en los medios recién están empezando a hacer. Siento bueno, que hay que seguir adelante y seguir en el Sí. camino en el que vamos, ¿no? Yo sigo soñando que habrá otro momento para regresar y volver a trabajar por el fútbol venezolano. A ver, Sí, voy a leer un poquito los comentarios. Joan David Guerrero, que ha escrito bastantes vainas. sí. Dice, está apurado por las preguntas. Ah, pero ¿qué preguntas? Bueno, si tienen alguna pregunta, la escriben, ojo. La idea es que respondamos todo después. El fútbol es lo mejor, sí. Seguimos acá. ¿Cómo ven a la selección de cara al amistoso? A ver, yo dije que no hablaba más de la selección de Venezuela por todo lo que pasó, ¿no? Últimamente, Complicado.
Sí, es complicado. un tema muy... Lo que pasa es que hablar hoy de la selección de Venezuela no es, déjame que me acomode acá, no es nada más el tema de fútbol. O sea, hablar de la selección de Venezuela ya te obliga a tocar otro tipo de temas que no es fútbol nada más. Entonces, cuando eso No, tú sabes que pasa, yo peleé con mi novia por eso, porque ella no entiende esa vaina. Y ella me dice, pero es que tú te molestas y metes la política. Coño, pero es que no hay otra. sí, Es que es sí. así. ¿Qué voy a decir? ¿Qué quieres que diga si yo lo veo así? Y es eso. O sea, hablar hoy de fútbol venezolano es Yo, hablar de yo política, de quisiera, intereses. nosotros pasamos el otro día en el grupo, nosotros mantenemos el grupo del programa de radio que tenemos, ahí está Leo Jiménez, está Turinese, está Domínguez, Tú están, ni ha tenido balones para quedarse, te digo. sí, Yo admiro quedarse y seguir sí. trabajando todos los días. No, él quiere y se siente cómodo y eso está muy bien. Y aparte hemos hablado mucho y él le gusta lo que hace, donde está, Claro. él lo disfruta mucho. Lo que pasa es que, a ver, eso sería injusto. Yo no lo juzgo, evidentemente. Aparte, es un No, tipo no. al Yo que admiro que tenga galones para quedarse ahí yo y lo no único deprimirse, no yo tirar lo la único que toalla. lo chalequeo siempre, nosotros compartimos radio, te puedo decir, una etapa de la radio brutal con Humberto, 5 años de radio, nivel top, en 11 titular. Nos salieron cosas espectaculares y todo, y yo siempre le decía, tú lo único raro que tienes es que eres valenciano, chamo, y se reía. Ay, no, qué vaina, y se reía conmigo siempre, y no, pero tengo una relación, un tipo, es carnal, es de los de uno, y tipo le tengo mucho aprecio. Yo admiro, te digo, que no haya tirado la toalla, igual que Carlos Domínguez. Si es gente Sí. top, que estoy seguro que no le No, van a faltar ofertas ni guarmo para trabajar Carlos fuera de puede Venezuela. Carlos puede relatar en cualquier país de América y del mundo. Exacto, a eso me Fácil. refiero. Y dicen, ¿sabes qué? Me Carlos quedo acá firme en el fútbol venezolano. Lo pues admiro total. le gusta, lo disfruta. Y no le ha dado ahí, a ver, yo no sé quién tiene más Guáramo, el que se queda o el que se va. O sea, eso no lo sé. Pero yo lo que creo es que, por ejemplo, el tema de Carlos puede transmitir, narrar fútbol en cualquier parte del mundo. Claro, Es un animal. El transmitir un partido con Carlos Domínguez es top. Y es una Biblia, del fútbol sudamericano, ¿sabes? O sea, le apasiona. Le encanta, le encanta, le encanta. Un montón de cosas que tú quedas. A veces me venía hablando, no viste el partido San Lorenzo Sporting Cristal. No me jodas, sí. Mira, aquí dice que si van a pondrá el cagado Dudamel Otero y Soteldo juntos. Bueno, yo creo que, yo lo voy a decir varias veces, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con Dudamel, pero si algo hay que respetarlo es primero como ser humano y después que hoy sigue siendo el técnico de la Vinotinto. Por eso a veces como hablar de rumores Lo que pasa o es quién que puede se lo venir, hay que llevaron a otro respetarlo. El escenario. equipo está ahí trabajando todavía. El que esté, nosotros como venezolanos vemos a todo el mundo en el tema de fútbol y de la selección por arriba de los hombros de los demás y no nos damos cuenta que no le hemos ganado a nadie, ¿no? Exacto. Y que si nos ponen, Haití fue una selección, un mundial, y nosotros no hemos ido a un mundial. Entonces, la verdad, yo creo que los que hacen ese tipo de comentarios tienen que evaluarse. No, que tenemos jugadores para pasar en mentira. Nah. Si no, nosotros no tenemos jugadores ni en el Chelsea, ni en el Madrid, ni en el Barcelona, ni en el Manchester United. No tenemos jugadores en el PSG, no tenemos jugadores en los grandes equipos élite. El mundo nos pone en plata por los jugadores venezolanos. Y eso no es porque no tengan representantes, no. Los representantes del futbolista venezolano son unos fenómenos. O sea, después los jugadores se van ganando su espacio solo, pero vender un chamo que crece en esas condiciones. No, pero no es nada más las condiciones, sino es el talento real. En los partidos bravos, eso no, o sea, yo recuerdo la eliminatoria, el Mundial de Brasil, que la cobertura fue completa, y los partidos por donde nos quedamos fuera, el análisis te lleva toda la vida para hablar de eso. Yo estaba con César en Bolivia, en una etapa, yo estuve 8 meses en La Paz, con él allá, en Die Stronges, y él no me hablaba del tema nunca, ¿no? Un día, bueno, terminó un entrenamiento, clasificamos a los octavos de final de la Copa Libertadores, jugando en Bogotá, le sacamos un empate al Santa Fe, pero un partidazo, y los dejamos fuera a Santa Fe y a Sporting Cristal, clasificamos con Santos a los octavos de final. Santa Fe creo que venía a ser campeón de la... Pero no nada más, sino el trabuco que tenían. Sí. La mega trabuco que tenían. Y los dejamos fuera. Y ese día, ya después distendidos, regresando a La Paz, le digo, verga, chamo, por primera vez, ayer sentí eso que sentí por tiempo en los partidos de la selección, que me dice, coño, me dice, a mí me pasaba antes, ya no me pasa igual. Y ahí luego ya me la puso papel y le pregunté, chamo, ¿y por qué no sé? Me dice, no quiero, de verdad es un tema del cual no quiero hablar. Y así fue.
Es duro, ¿no? Y yo digo, es duro y es triste que por nosotros que ahora estamos fuera, hablar de la Vinotinto te genera como un malestar o del fútbol venezolano. Pasa lo propio con otros periodistas y pasa lo propio con los técnicos. Parece que la salida nunca es buena. Entonces va pasando y los protagonistas cuando te hablan de la Vinotinto no es ese recuerdo bonito, como que tú le preguntaras, no sé, a Mendocita por aquella época. Tú no lo escuchas hablar y recuerda que el fútbol bonito. No, yo creo que esa generación de Richard, la generación de Richard, y luego la generación de César, la que terminó y la que arrancó con César, y la generación completa de Richard, que cambió mucho menos que César, por ejemplo. Lo recuerdan diferente. Sí, totalmente. Pero se quebró, lo que digo, es que se quebró. O sea, se quiebra porque no es nada más fútbol. Ya no se habla de fútbol. Sí. Ya hay una cantidad de situaciones alrededor de la selección que no te dejan nada más analizar el juego. Hay muchos elementos que distorsionan el tema deportivo. Todo. Entonces, cuando eso sucede, a ver, es complicado porque Richard Páez, ¿tú te imaginas que lo que hubiese hecho Richard Páez, impulsado por Empresas Polar y RCTV en su momento, lo hiciera en la era digital como se maneja hoy? Sí. Los patrocinadores, y en el momento económico y político que vivía el país, en aquel, o sea, que era otro a Venezuela. Sí, así una locura, bueno. El entorno de la selección hubiese sido Brasil, éramos Brasil, económicamente hablando, ¿no? Pero hoy por hoy, pues, las situaciones son totalmente diferentes y la política se metió en los tuétanos de todo lo que tiene que ver con eso y lastimosamente, pues bueno, para muestra un botón, ¿no? A veces yo pensaba que el equivocado era yo, porque insisto, hay gente que no comprende que hoy hablar de la Vinotinto, pues cuando tú la analizas, hay vainas que no puedes dejar por fuera, como la política, pero que de verdad que qué bueno escucharlo y que lo digas con aquella simpleza y naturaleza, porque hay gente que lo sabe, pero se lo guarda, ¿no? Y lo dejan ahí como... Lo que pasa es que yo no te voy a decir, que está bien o que está mal. Yo no te voy a decir que está bien o que está mal. Yo tengo una posición muy marcada con ese tema. Y yo creo que hoy por hoy los manejos de hoy, sin duda alguna, han hecho que el avance que se tuvo, progresivo, en el tiempo, se detuviera. Yo siento que no avanzamos más. Yo siento que nos quedamos, como que no crecimos más, nos quedamos ahí y no avanzamos más. Y bueno, o sea, hoy por hoy, bueno, hay que ver esta eliminatoria cómo arranca y cómo termina. Y luego saber y reconocer de que el futbolista venezolano a ese nivel que está hoy por hoy, insisto, ninguno está en la recontraélite, ninguno de ellos. Les toca competir a este nivel, como pasó antes, como pasó con Richard, como pasó con César, por ejemplo, pero que el discurso de los propios jugadores siento que ha cambiado. Y eso es lo que a mí me mató. Yo hice una gira por Europa en el año 2013, cuando hacía un programa para DirecTV Sports, se llamaba Conversando con un Vinotinto. Yo fui a... Te voy a preguntar por eso, qué proyecto tan brutal, weón. A mí la que más me marcó fue la de Arango, por el momento de Arango, esa gloria de Arango con no, el... Y le hiciste ir al estadio con él, estás loco, increíble. La de Arango, la de Tomás en Hamburgo, la de Joseph en Thun, la de Alexander González en Arau, la de Túñez en Vigo, la de Miku Fedor en Madrid, que él estaba en el Getafe, la de Roberto Rosales en Málaga. Estaba en Holanda, en el Twente de Holanda. Sí, en el Twente. A ver, fueron, no sé, 14 programas, dice. Y yo recuerdo que el ¿Cómo armaste esa vaina, weón? ¿Sabes? El viaje, la producción, heavy, ahora que lo pienso, heavy. Chamo, yo te soy sincero y mira, yo los mejores momentos de mi vida, tanto profesionales como personales, siempre he tenido gente a mi lado que los ha hecho especial. O sea, yo no recuerdo algo que yo haya hecho solo y que me haya marcado, no. Yo creo que es imposible. Del nacimiento de mi hijo lo hice con la que es su mamá y la que era mi esposa, una persona que hoy por hoy quiero muchísimo y que evidentemente tenemos años que no estamos, pero es una persona que hoy le tengo un respeto tremendo y ya. Claro. Pero no fue solo, nació mi hijo porque me casé, porque después del programa de radio nosotros lo tuvimos años
y fue porque tenía un equipo de trabajo brutal. Claro. Estaba Turinés, estaba Domínguez, estaba Max Cordaro, antes estuvo Carlos Bruno Gómez, y teníamos unos productores, y estábamos en una radio que era recontrato, el producto te tenía que salir bien. Las transmisiones en DirecTV eran unas transmisiones de primer nivel, porque el director era el Dálmata o Víctor Romero, y teníamos productores de altísimo calibre, y transmitía con Carlos Domínguez, Octavio Sasso, o estaba Daniel Chapela y Bruno Gómez. O sea, yo nada por eso yo creo que todo en la vida, o sea, desde el tema familiar es muy importante, desde el plano de pareja, del plano en todos los aspectos, es base para el éxito. Entonces, yo no conozco al primer carajo que haya logrado conquistar un país solo. ¿No? Se llevó un ejército de gente porque necesitaba hacer algo importante. Claro. Y después siento que ese producto salió así tan bueno al final porque DirecTV me respaldó como nunca me lo imaginé. O sea, el respaldo de DirecTV fue, toma, esto era lo que tú querías hacer, cuéntanos qué necesitas, los costos para lo que tú quieres se exceden, vamos a tratar de reducirlo así, pero igual te vas a ir, yo así, dale. Y no sé quién más lo hizo, pero en el año 2013 yo fui a 12, 11 países, una gira por Europa. Me faltó fue Salomón Rondón, porque al final se complicó, pero... Y Ronald Vargas. Salomón Rondón y Ronald Vargas no los pude hacer. Que estaban en tu agenda, es decir. Sí, sí. Y estando en Holanda, cuando hago a Roberto Rosales y me voy a Alemania a hacer a Tomás Rincón, que eso fue un solo tiro, ese viaje. Sí, sí. Yo llegué a Madrid y mi hijo tenía 6 meses, dejé a mi hijo con su mamá su mamá en Madrid. Yo le dije, bueno, arranco de aquí, pero me lo llevo. Y arranco mi gira y recorrí toda Europa. Y eso fue brutal, porque los jugadores de la selección fueron muy receptivos. O sea, te estoy hablando que me buscaban en las estaciones de tren, me decían los hoteles donde me hospedara porque estaban cerca de su casa, o los centros de entrenamiento, me buscaban en el centro de entrenamiento a mí, a los productores, íbamos y comíamos. Lo de Osvaldo Vizcarrondo, estaba Vizcarrondo, Sichero y Gabriel Sichero y Aristiguieta estaban en Nantes. Eso lo hice en 2 días, pero en la noche Vizcarrondo, yo hablo con él y me dice, Vizcarrondo, que era más parco, pero es un tipazo. Lo de Osvaldo es un tipazo. Me dice, no, chamo, vamos a comer un restaurante. Y así, un restaurante que a mí me gusta, uno de mis favoritos, en un sitio emblemático de la ciudad frente a un castillo. No, vale, qué locura. Y así me pasó con Juan Arango. Me quedé en casa de Alexander González con los productores también. O sea que Alexander fue un crack porque me dijo, mira, el hotel queda lejísimo, me dieron un apartamento gigantesco, vente para acá y te quedas aquí. Y así, o sea, fue brutal, fue brutal. Fue una experiencia, insisto, no es que lo haya hecho yo solo, porque yo puedo llenarme la boca diciendo sí, pero tengo un equipo. Todas las cosas más importantes que me han marcado mi vida siempre es porque he tenido gente a mi alrededor, desde mi familia a mis amigos, mi equipo de trabajo, decisiones en quién te acompaña y quién no, que ha respaldado muchísimo cada una de las cosas que he hecho. Claro. Ven, ¿cómo cierras esa etapa, Walter? DirecTV, conversando con un Vinotinto, ¿cómo la cierras y decides irte de Venezuela? ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Y cómo preparaste ese viaje? Pienso que es uno de los viajes más difíciles que nos ha tocado a los venezolanos. Sí, salir de Venezuela y no saber si regresamos. Ese fue el momento profesionalmente más difícil de mi vida, sin duda alguna. Incluso personalmente, alejarme de mi país, de lo que tanto me había costado lograr. Claro. Porque tú dices, no, sí, este chamo, sí, no, joder. Yo me iba en autobús a los estadios y no tenía computadora y anotaba todo en un cuaderno. Claro. Y me costó. O sea, y los viajes, no, la gente es muy bonito viajar todos los fines de semana, cubrir los partidos y todo lo demás, pero te desgasta, te cansa. Hay un momento que también tú quieres pienso que también eso me costó hasta mi familia, creo yo, al final. Exacto. ¿No? Mi matrimonio, o sea, todo eso creo que terminó siendo, me pasó factura. Pero lo que tiene que ser es, y cuando las cosas son como tienen que ser, y si no, no son. Entonces, la vida es así, la vida te enseña esas cosas, y hoy lo veo desde otra óptica que lo mejor lo veía hace 3, 4 años atrás. Pero fue el momento más complicado porque dejar lo que se había logrado en DirecTV de un día para otro, regresando a la Copa América de Chile,
en el año 2015, Chita era el entrenador de la selección de Venezuela. Venezuela arranca ganándole a Colombia 1-0, gol de Salomón Rondón en Rancagua. Sí. Y en DirecTV nos dicen, no, estás loco, esta Venezuela va a ser como la del 2011. Dale que... Entonces, claro, eso nos llevaron nos dio una fuerza tremenda y de repente vino el bajón, la suspensión, la expulsión de Amorebieta en el partido contra Perú. No recuerdo. Sí fue falta. Sí, no, era roja, claro, no joda, lo pisa ahí. Yo no sé si fue intencional, pero claro tenía que lo pisó, pero digo, tenía el linier del frente y sí, y aparte, yo le decía, este partido lo transmitimos con Carlos Domínguez y el reportero de cancha era Fernando Petrocelli. Después, al terminar el partido, yo le dije, coño, Petro, claro que era roja, loco, porque yo vi la repetición 2 o 3 veces y nosotros teníamos que transmitir bien. Estábamos en el canal para los venezolanos, pero yo tenía que ser lo más objetivo posible. O sea, claro, yo no podía decir, no, que se apuró el árbitro. Estás loco. Cuando yo veo la jugada y la veo 2 veces y está Petro abajo diciendo, ajá, pero es claro, porque él no tenía retorno. Entonces ya le dije, no, Petro, sí, era roja. Y después el partido contra Brasil, en la cancha Colo-Colo, no lo pudimos levantar, queda 2-1, termina siendo el gol Mico al final del descuento, después un tiro libre a Arango, y no, quedó ahí todo, y cuando llegamos a Venezuela, pues adelantamos el viaje, ya la situación en Venezuela empezó a estar compleja y nos informan de que era el último evento que DirecTV hacía con la selección nacional, que ya los derechos no iban a ser para DirecTV. Qué fuerte. Y bueno, eso fue como, nada, yo llegué a mi casa, o sea, yo pasé 3 meses en un luto, eso me afectó en todo porque al final yo creo que hasta en conducta, o sea, yo me sentí muy mal, estaba liquidado porque yo quería mucho, o sea, lo que yo hacía todos los días, lo que era mi vida diaria y lo que hacíamos con DirecTV, o sea, fue una etapa de casi 7 años que fue brutal. Realmente, y bueno, ya hay ciclos que se cierran y yo creo que ese es uno de los ciclos que más me ha costado. Pues, cambiaron muchas cosas, me tocó tomar decisiones y agarré, y dije, bueno, llegó el momento de dar un paso al costado, ya de seguir adelante y bueno, me vine a Estados Unidos. Wow. Un país que tampoco es fácil, ¿no? Ni en lo deportivo, ni en la convivencia, ni ajustarse. Hay un montón de vainas que son tan diferentes a nuestra cultura sudamericana, latina. Sí, totalmente. Lo que pasa es que a todos, yo creo que, yo no sé. Yo porque tengo un año acá, pero no termino. No. Después del 3er año le empieza a agarrar la mano, así que ten mucha paciencia y tranquilidad, que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Para que sepa. Sí. Mira, y acá Telemundo, no es poca cosa. Wow, sí. Bueno, hoy estoy súper contento. Mira, por cierto, nos quedan 12 minutos, porque con Suárez me está pasando más o menos lo mismo que contigo. Yo tenía un montón de vainas en mente, porque, a ver, gente que uno admira, que tiene tanta carrera, y resulta que Instagram a la hora corta el live. Sí. Y después nos complica la edición también. Entonces, acabo de la hora y vaina, nos quedan 12 minutos. No, pero te respondo rápido. Sí, con Telemundo... en el verano fue mi segunda etapa. Yo había tenido un contrato con ellos en el 2016, justo cuando llegué acá, pero como presentador de noticias cruda, en un pueblo llamado Bakersfield, en California, en el medio del Valle Central. Bueno, eso duró. Yo era el tipo más, tenía un trabajo extraordinario, pero era el tipo más infeliz del mundo. No había un tipo más infeliz del mundo que yo en ese momento. Y yo siempre he hecho lo que me apasiona. ¿Pero por qué tan infeliz si estabas en tu campo? Tú te imaginas yo diciendo, hoy 3 muertos, no sé qué vaina, un asalto, tal. Hoy el clima está así. Mañana hay una labor social, no sé qué vaina. Un parrillero de una clan se cayó en el vaina, 3 muertos en la autopista. No, yo ya hablaba con Jesús Marín, que lo está haciendo ahora en Washington, y yo no tuve, o sea, era demasiado infeliz. O sea, de verdad, estar lejos del fútbol me mató. Y tanto así que cuando rompo ese contrato, pues bueno. Fue decisión tuya, ¿viste? ¿Sabes qué? Sí, no, estás loco, no aguanté más. Pasé casi 6 meses lejos de mi hijo, fue una locura. Yo
nada, estaba en la lona emocionalmente, de todos los aspectos. Claro. Y nada, yo ya necesito el fútbol. Y de repente, ahí justamente termino ese vínculo, que yo no sé si hoy estuvo bien o estaba mal, pero sigo trabajando en Telemundo, así que, y ahorita en la semana que ¿Tan viene grave no voy a... fue entonces? No, para nada. Aparte, entendieron mi posición y entendieron mi hoja de vida y entendieron Claro. que yo soy una persona que desde todo mi currículum ha estado vinculado al fútbol. Y bueno, la semana que viene arrancamos a transmitir el Mundial de Fútbol Playa para Bueno. todos los Estados Unidos por Telemundo y Universo. Así que ahí vamos a tener un equipo de trabajo brutal. Ahí vamos a estar desde el 22. Y bueno, y el año que viene vienen cosas espectaculares porque la eliminatoria, los centroamericanos, ¿cómo es? No, eso es el preolímpico, y hay otro evento más top que no recuerdo. Entonces, claro, ya entras en otro nivel. Claro. O sea, ya es como, pero tenía que hacer las cosas correctamente y dar razones de motivo. Cuando termina eso de Telemundo en Bakersfield, llego a Orlando y me llama César un día, empezamos a hablar, mira, no, me toca la fase previa con, ¿cómo era? Montevideo Wander, Montevideo Wander. Y empezamos a hablar, después lo otro, bueno, Unión Española, y me agarré y me dice, no, chamo, pero vente para acá, vamos a hacer una cuestión con la prensa, no sé qué, y me tiró de calidad, lo pensé 30 segundos, ¿qué? Claro. Manda el pasaje que arrancamos, y mire la historia, ¿no? Lo que fue la vida, de octavo de final de Copa Libertadores de América, quedamos fuera con Lanús sin perder, y Lanús fue finalista de esa Copa Libertadores de América. Wow, qué de pinga. Esa es una de las cosas que admiro también. Yo se lo comentaba a Carlos, de ser inmigrante, ¿no? Que, insisto, que no es el absoluto fácil. Y bueno, que sigan trabajando, que sigas en lo tuyo, ¿sabes? Que sigas teniendo eso es bravo. Tu día a día. Sí. No, lo que pasa es admirable, te digo. Hay que tener mucha convicción siempre en todos los aspectos de la vida y rodearse de gente que te impulse. Claro. Si en algún momento estás en entornos que no te suman, entornos que realmente no creen de lo que eres capaz, no vas a lograr, yo insisto, o sea, hay una frase, yo soy un tipo futbolero, sí, pero en mi vida, en mi trabajo, en lo que soy como papá, lo que soy como amigo, en lo que hoy soy como hijo, lo que soy como no sé, como quiera ser, siempre soy una persona que cree que es más fácil hacer las cosas en equipo que hacerlo solo. Sí. Yo creo que cuando, no me acuerdo dónde lo leí, tampoco es que me voy a robar la frase porque, pero sí leí, cuando vas solo vas rápido, pero cuando vas acompañado llegas más lejos. Yo soy fiel creyente de eso, que cuando como cuando te rodeas de personas que te apoyan, que te ayudan, vas a llegar más lejos. A ver. Bueno, están soltando un poco de alineaciones. Yo sí creo, Venezuela tiene un equipazo hoy por hoy y a ver, eso de que Venezuela juega feo, ya yo creo que el periodismo venezolano avanzó muchísimo y creció para decir ese tipo de cosas. O sea, a lo mejor no juegan como a muchos periodistas o a la gente le gusta, pero yo creo que los análisis deben partir desde otro punto de vista. Y hoy Dudamel está haciendo cosas que el tiempo le ha dado también a él como entrenador porque él ha crecido como seleccionador nacional. La experiencia que hoy adquirió no es la que tenía hace 3 años cuando dirigía la Sub-17 y Sub-20. Evidentemente el rodaje que hoy tiene como seleccionador en la mayor le ha dado para tener una interpretación diferente a lo que puede poner y los rivales que tienen al frente. Entonces eso de identidad propia sí existe. Pero el fútbol ha evolucionado y el fútbol también te lleva a que la evolución tiene que ser medida de acuerdo a la propuesta del rival, porque mira lo que le pasa a Guardiola agarra mucho Guardiola y todo lo que tú quieras, pero se lo están comiendo crudo cada vez que le toca un rival de peso, porque quiere jugar igual todos los partidos y resulta que no, ya a punta de boca no se gana partidos. ¿Sabes qué coño? Es que se nos va a quedar corto el tiempo. No sé, tenemos que sonar una segunda parte, qué sé yo, pero hay tantos temas. Y yo quería entrar en eso porque me gustó muchísimo. El capítulo del podcast, yo lo vi esta mañana y dije, voy a ver qué es el último que ha hecho Carlos. No, chamo, lo estamos disfrutando. Tú no te imaginas cómo nos estamos disfrutando eso porque... Está brutal. Eso se dio en 2 semanas. Yo llegué de Venezuela y Max también está recién llegado acá, ¿no? Sí. Yo llegué de Venezuela de medio... ya yo sabía lo que iba, tenía todas mis cosas organizadas, como que si nunca me hubiese ido, y me llama un día Max y me dice, mira, tengo esto, tú, ¿qué necesitamos? Y yo le dije... necesitamos una periodista, no sé qué tal, no sé qué, llama a Antonella González, ¡pah! Y enseguida que Anto ya trabajó contigo en Venezuela. Sí, bueno, con Anto trabajé casi 4 años en DirecTV. Es una chama con una calidad tremenda,
hoy está con su familia espectacular, su esposo es un recontra crack y como persona. Y después hicimos, o sea, cuando nos juntamos la primera vez, era como que si, o sea, fue así. O sea, eso que tú viste fue como salió. Y ya después, bueno, ahorita las que vienen van a ser todo. Eso es lo que queremos. Al final es una diversión. Vale, el tema de Guardiola, que hay una frase que, te lo juro que me quedó rondando todo el día, que tú dijiste, Guardiola le ha hecho daño al fútbol. Y yo, verdad. Porque yo tampoco soy tan pro Guardiola, ¿no? Hay un lado negativo que mucha gente no ve porque lo endiosa. No, pero eso lo dije, entonces, eso lo dije fue para sacar un poquito del juego a Maxi. No, pero es que en serio lo endiosan. A Guardiola lo endiosan porque el tipo no tiene errores. Y no es así. Yo creo que no es tan así. Lo que pasa es que se han hecho cada mito también de algo que no es real, y como que si el tipo inventó el fútbol, y está bien, y con Messi, con Iniesta, con Xavi, con Busquets, con todos esos tipos, competir a un nivel así, y que son tipos de muy buen pie, hacerlos competir era complicado. Es cuando llegó el Bayern, cuando habían ganado el triplete y después se fue, no pudo ganar la Champions. Es que inevitablemente hubo un antes y un después en Guardiola en cuanto a los logros de él como seleccionado. O sea, no viendo el fútbol, sino yendo a la cancha, no analizando las tácticas. En cuanto a triunfo y competitividad, hubo un antes y un después, porque el Barcelona, digamos que alcanzó todo lo que podía alcanzar, y en los otros clubes se ha quedado un poquito corto, y creo que ahí se presta, nos quedan 4 minutos, qué loco. Ahí se presta la comparación, y es donde yo soy un poquito más pro Mourinho, porque Mourinho fue a diferentes ligas y también ganó muchas cosas. A mí nunca me gustó Mourinho de pleno. Guardiola en el Barça me gustaba mucho. Lo que pasa es que esta versión de Klopp, yo creo que tiene de los dos un poco. De los dos. Y el tipo es una bestia planificando los partidos, y lo que hace en el juego de banda en este momento me parece excepcional. El tipo es un animal. Los que terminan jugando son evidentemente los jugadores. Los partidos lo marcan los jugadores porque son los que ejecutan la idea. El tema es que cuando pierde es culpa de técnico, y cuando gana, pero cuando la propuesta del tipo no es casualidad, es realmente descomunal. No, y mediáticamente sabe manejar también la vaina, como que es que tiene todo medido, ¿sabes? Un tipo que se hace querer, que cuando lo van a criticar como que le pegan menos duro. A ver, coño, alguien decía que nos diéramos tanta grosería, pero por los chamos hoy, pero si les gusta el trap, si les gusta el reggaetón. No digan que somos groseros por decirte grosería. Nah, ya se me pasó. Por Dios. A ver, coño, alguien... Mi hermanito Juan Carlos Guerrero, vale, abrazo hasta Miami, en BDM Radio también. Un abrazo grande, hablamos. Esa parte del periodismo venezolano hoy por hoy, tiene una cantidad de personas en todo el mundo, del periodismo deportivo de Venezuela. El talento del periodista deportivo venezolano, los que están en Argentina, los que están en Colombia, los que están acá en Estados Unidos, eso es de admirar. Yo no sé, pero yo te digo, el talento del periodista deportivo de Venezuela en cualquier disciplina que los quiera poner, unos que se especializaron en fútbol, otros en béisbol, otros en básquet, otros en deportes olímpicos, pero fíjate, y ponle una lupa, hombres y mujeres, cada uno se ha ganado un espacio tremendo, y eso es de admirar, porque la evolución del fútbol en mi área directamente, o del deporte en nuestro país a nivel de medios, ha sido tremenda la última década, y bueno, mira cada uno trabajando en el extranjero en cada vez más espacio. Y metiéndole duro, y con calidad, digo. Mira, bueno, en 30 segundos, a ver, si es que puedes en 30 segundos. Me dijo Carlos Domínguez, cuidado, me dijo Carlos Domínguez que te llevaste los pantalones de él del hotel y lo dejaste en interiores, en pleno hotel. ¿Cómo fue eso? Pero rápido. Venezuela le ganó 1-0 a Argentina en Puerto La Cruz, en la eliminatoria de Brasil, a Morevieta, yo tenía vuelo de Puerto La Cruz a Margarita, donde teníamos un restaurante en el centro comercial La Vela, ¿no? Entonces teníamos que ir a revisar unos papeles, no sé qué, me tenía que ir a Margarita a trabajar después de la transmisión, y estoy compartiendo habitación con Carlos, y los primeros jeans que veo son esos. Claro, nos habíamos acostado a las 5:30 de la mañana, mi vuelo salía a las 7:15, o sea, tenía el chofer abajo, me puse el pantalón cuando llegó Margarita. ¿Llegaste bien? Yo, sí, hermano, aquí estoy. Chamo, ¿tú no te llevaste mis pantalones? Coño, con razón sentí que me quedaban grandes, le dije. Carlos nos echó ese cuento y yo, imagínate la pega. No fue tan así. Lo que pasa es que nos quedamos mucho rato porque estábamos con Dudamel, que transmitía para DirecTV Sport en aquel momento, con Chapela, Feller, había llegado un grupo de DirecTV de Argentina, así que la pasamos súper bien. Walter,
tengo que cerrar. Me gustaría quedarme, Nada. pero una hora más. Gran abrazo, ojalá la podamos Muchas repetir. gracias, muchas Qué gracias. gusto conocerte, nuestra admiración y respeto además. Y qué bueno todo lo que estás haciendo como profesional. Pero sobre todo porque estás representando a Venezuela. Y eso mucho nos llena el corazón y nos llena de orgullo. Abrazo, brother. Un abrazo, un abrazo grande. Muchas Hay que gracias. repetirla, que se repita. Seguro que sí.